Hoy continuamos con el estudio del misterio escondido. Como el libro es tan extenso, yo no lo he estado llevando en orden. He puesto lo que consideraba más pertinente para ir viendo. Consecuentemente, lo que compartí ayer era la segunda parte de lo que voy a compartir hoy. Esta es la primera parte. En el libro esto iba primero que lo que compartí ayer. Pero a propósito lo hice así porque quiero llamar la atención. Yo me emociono mucho. Para mí es ciertamente, no es una religión tradicional, un fanatismo religioso. Soy una persona común y corriente, pero el celo de la palabra es algo que Dios en su misericordia puso en mí. Y me da, por un lado, tristeza, porque quisiera que todos pudiéramos venir al entendimiento de la palabra de Dios, porque todos estamos de acuerdo que en ella tenemos la respuesta para todo. Nuestras situaciones individuales, nuestra situación familiar, la educación de los hijos, en los negocios, las finanzas, todo está en la Biblia. Y cuando aprendemos a guiarnos por los principios de la palabra, pues su paz llena nuestro corazón. Y no importan las adversidades, podemos estar en paz en nuestro corazón. Por lo tanto, me da tristeza y luego esa tristeza, cuando no la puedo canalizar bien, se convierte en cólera, en enojo de aquellos que teniendo una educación, habiendo estudiado la Biblia con diferentes métodos y sistemas, se suponen guiarnos para que nosotros, los que no tenemos toda esa información, todos esos estudios, podamos también crecer en el conocimiento de la palabra. Pero cuando son ellos los que empiezan a ponerle problemas, tropiezos a la palabra de Dios, es donde me da cólera y no sé qué hacer al respecto. Pero lo digo para exhortarle a usted. Escúcheme. Fíjese que no le estoy promoviendo ninguna denominación, no le estoy ofreciendo absolutamente nada a cambio si hace esto o aquello, excepto que si obedece lo que usted entienda, no lo que yo le diga, sino que lo que usted entienda de la palabra, leyéndola en español, eso sí, respetando la gramática, entonces conforme usted entienda la palabra y lo haga, pues bueno, ahí ya no es hacerme caso a mí, es hacerle caso a la palabra. Y eso es lo que anhelo, eso es el todo de mi corazón. Y para ello le pido que usemos el raciocinio. Razonen solo por un momento. Si no existiera ahora Israel, supóngase que algo pasó y de alguna manera Israel ya no está. Si quiere, pongamos que ya se lo llevaron al cielo, pues para que no parezca que es un ataque o una maldición. No. Lo que yo quiero llamar su atención es cómo sería su postura doctrinal si Israel no existiera. ¿Se ha parado a pensar que la gran mayoría de doctrinas que tenemos son basadas en Israel? Aún el futuro está tan mal interpretado porque existe Israel. ¿Cómo así? Bueno, piense, usted cree, ¿verdad?, de que viene una gran tribulación porque viene un gobierno mundial, desde luego manejado por el diablo, y ese gobierno va a traer una gran tribulación, van a poner la marca de la bestia y el que no la tenga no va a poder comprar, y la bestia se va a convertir en un líder nacional y va a poner su imagen, la imagen de la bestia, en el lugar santísimo del templo, y va a matar a todos los que no la adoren. Pero ¿qué pasa con la iglesia en todo ese tiempo? El Señor viene en secreto y la arrebata y se la lleva al cielo. Y por 3 años y medio de tribulación, la iglesia está con Dios en el cielo, y la gran tribulación es para purificar a Israel. Y después de esa gran tribulación, entonces viene Cristo a reinar en la tierra. ¿Cómo? Con Israel. Dese cuenta que, en primer lugar, no hay tercer templo. De hecho, entonces es imposible que la bestia ponga su imagen en un templo que no existe. Pero ya están hablando de construirlo y se va a construir y todo. Supongamos que sí. ¿Por qué han estado diciendo todo este tiempo que no ha habido templo? Pudiera ser el tiempo final. Ahora sí son los últimos días.
Pero si no han ni siquiera empezado a construir un templo, mucho menos terminarlo. ¿Ven? Entonces, si no existiera Israel, y la gran tribulación es para purificar a Israel, no es para la iglesia. Nosotros nos iríamos en un rapto secreto. Imagínense eso, que millones de personas desaparecen en secreto. Bueno, pero si no existiera Israel, no hubieran esas tonterías, no hubieran esas desviaciones de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué haría la iglesia si no existiera Israel? Porque ahorita todo es, Israel es el reloj. Lo que está pasando en Israel, y lo que Israel, si no hubiera Israel, ¿cuál sería la función de la iglesia si no hubiera Israel? Porque en realidad esa es la pregunta. Y por eso es que en el estudio, no estoy tratando de echarle tierra a Israel, pero sí estoy tratando de, como leímos anoche en la exhortación, de que no seamos nosotros unos que nos creamos más de mal, que seamos nosotros los que estemos pensando mal. Y es la iglesia la que está equivocada. Así que comencemos ahora nuestro estudio en Hechos capítulo 3, 22 al 26. Este es Pedro hablándole a ¿quiénes? A los judíos que se convirtieron cuando él predicó la primera predicación. Y les está diciendo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará a profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel es reconocido como el primer profeta porque fue cuando terminaron los jueces y empezaron los profetas. Samuel es el primer profeta. Y note lo que está diciendo aquí, que todos los profetas, desde Samuel en adelante, entonces vayamos hasta Malaquías, porque todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿qué ha pasado con ellos? En adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Estos días es el tiempo presente de Pedro. Pedro está diciendo, óigalo en español, que todos los profetas, sin excepción alguna, desde Samuel, han hablado de esos días que Pedro estaba viviendo. Dice, de estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, o sea, al haberlo resucitado, enviado, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. ¿Se da cuenta? Veamos lo básico de esto. En primer lugar, Jesús es el otro profeta como Moisés. Y al que no oyere a este profeta como Moisés, que es Jesús, será desarraigado del pueblo. En la parábola de la vid, Jesús dice que Israel son las ramas desarraigadas, los que no creyeron. Segundo, que él dice que cada uno será que se convirtiera de su maldad. No está diciendo Dios envió a su Hijo para que Israel se vuelva de su maldad. Dice cada uno. Entonces, note por favor, pero lo otro. Pedro dice que todos los profetas, sin excepción alguna, él no está diciendo algunos profetas, ni los últimos profetas, ni nada, sino que todos los profetas, todos los que han hablado, hablaban de esos días. Por lo tanto, tenemos que entender la sencillez de la palabra. Para los profetas, para Samuel hasta Malaquías, lo que ellos hablaban era de tiempos postreros, porque estaban muy lejos de ellos. Con el que menos lejos estuvieron con Malaquías fueron más de 400 años. Y con Samuel, que fue el primero, imagínense cuántos años. Entonces, cuando entendemos que los tiempos postreros que hablaron los profetas
se cumplieron en los tiempos de los apóstoles. Porque Pedro no es el único que lo dice. Pablo dice, a nosotros nos han alcanzado los fines de los tiempos. Y el más claro es el apóstol Juan. O sea que ahí tiene usted en boca de 2 o 3 testigos y nada más y nada menos que 3 apóstoles. Que el apóstol Juan dice, hijitos, este es el tiempo final. Sabemos que es el tiempo final. ¿Ven? Entonces, si respetamos la Biblia, ¿qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que le digo? Fíjese, 3 apóstoles están diciendo que en el tiempo de ellos fueron los tiempos finales, los siglos finales y el último tiempo, los tiempos postreros. Seguir con doctrinas que quieran apuntar los tiempos postreros para nuestro futuro es echar por los suelos el escrito está. Está comprobadísimo y solo con eso usted se debe dar cuenta. No se va a ir al cielo. La iglesia no se va a ir al cielo. El llamado rapto, el arrebatamiento, no es una ida al cielo, es una salir a recibir al rey triunfante que viene a reinar en la tierra. Esto lo tengo aquí mismo en esta serie, en esta página de TikTok. Búsquelo bajo escatología con raciocinio y se va a dar cuenta que ahí sí tengo muchos más versículos. Aquí solo quise limitarme por el hecho pues de que es Pedro el que lo está hablando. Los 3 que le mencioné, Efesios es de Corintios capítulo 10 versículo 11, donde el apóstol Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ese es Pablo. Y también en Efesios 1, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice Pablo, el cual se había propuesto en sí mismo, hablando de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si Jesús ya tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, ya pasó esa dispensación y Dios ya hizo lo que se propuso. En primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Así que por favor, afronte usted la realidad. No existen tiempos postreros para nosotros en el sentido de la gran tribulación y todo lo malo que se habla. Si estamos teniendo estos problemas tan grandes de gobiernos mundanos como que el mismo diablo los estuviera gobernando, es porque los creyentes están creyendo que el diablo tiene el poder para hacer eso y que eso va a pasar. Y como Dios respeta la autoridad delegada que nos ha dado, mientras nosotros estemos diciéndole las cosas se van a poner peor, Dios va a dejar que se pongan peor. Porque Él nos ha dejado su manual con las instrucciones tan claras como se las estoy leyendo ahorita, para que no seamos tan necios, tan cabezas duras y tan tontos de seguir hablando esas falsedades que en lugar de llevarnos al reino victorioso de Cristo y de que venga Él, porque ponemos a sus enemigos por estrado de sus pies, estamos postergándolo para que el diablo siga haciendo de las suyas. Entonces, quiero pasar ahora al capítulo 11, que fue el que traté ayer, pero ayer traté ya la parte nada más, que era la más difícil, ¿verdad? Porque es donde todos quieren que todo Israel será salvo y cómo argumentan. Todo eso, espero que haya quedado claro lo que hablamos anoche. Pero ahora quiero ponerle otra cosa, que nosotros hemos sido injertados en Israel. Vamos a ver si es así. Vamos a irnos al capítulo 11, siempre de Romanos, y comenzamos a leer en el principio. Dice, ¿cuál es el versículo? Comienzo en, porque a vosotros os hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos.
Eso lo mencionamos anoche ya lo mencionó Mario ya al final, pero eso es lo que estaba antes en mi libro. ¿Cómo se da cuenta? Capte esto. Dice claramente en el mismo capítulo 11, donde dice que todo Israel será salvo, él está diciendo aquí, por si puedo hacer salvos a algunos de ellos. Pablo no creía en la salvación grupal, colectiva. Entonces, pero sigo leyendo. Dejando eso claro, vamos a continuar. Y viene aquí y dice, sigue el texto bíblico y dice, porque si su exclusión, la exclusión de Israel, esta es otra cosa importante. Aunque no avance, quiero asegurarme de que oiga en español, fíjese, porque si su exclusión, ¿la exclusión de quién? De Israel, porque está hablando de Israel. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¡Wow! ¿Se da cuenta todo lo que está maravilloso que está diciendo de Israel? Analicemos lo maravilloso que está diciendo de Israel. En primer lugar, su exclusión. Pablo está dando por sentado que Israel fue excluido. Y permítame aclararle para que no haya la menor duda, esta palabra que se usa aquí para exclusión solo se usa 2 veces. Y en la otra vez, se la voy a leer, es en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 22, donde dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida. Es la palabra que en Romanos se traduce exclusión, aquí Pablo la traduce, aquí en Hechos se traduce pérdida. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Entonces, si Pablo está diciendo que no iba a haber pérdida, era que no se iba a morir nadie, ninguna pérdida de vida. Pero si aquí está diciendo que fueron excluidos, quiere decir que fueron cortados literalmente. Y de hecho murieron muchos judíos durante esos periodos. Ahora, pero ¿qué dice? Si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué tiene que ver el hecho de que ellos ya no estén en cuanto a la salvación? ¿Hace algo que Israel ya no esté para que el mundo pueda ser salvo? No. Del texto tan conocido de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la exclusión de Israel, al decir es la reconciliación del mundo, es nada más que entonces, al darse cuenta o al darnos cuenta que no es Israel el traidito de la película, entonces todas las demás naciones, todos nosotros los gentiles, empezamos a decir, entonces también es para nosotros. Y decíamos, también es para nosotros antes del misterio revelado. Pero ahora que el misterio ha sido revelado entonces desde el principio Dios lo tenía preparado para nosotros. No estamos siendo injertados en nada, porque Dios, desde que le dijo a Abraham que a tu simiente, y Pablo aclara que la simiente es Cristo, está diciendo que a quien tenía en mente era a nosotros. Ok, entonces su exclusión sencillamente es abrirnos los ojos a que Dios vino a salvar a todo el mundo. Y su reconciliación, hace falta la reconciliación, dice. ¿Y qué será su admisión cuando se arrepientan? Sino vida de entre los muertos. Esa es una pregunta, ¿cómo se dice? Retórica. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si ellos son otra vez injertados? Simplemente que se arrepintieron y ahora son injertados igual que nosotros. Porque Pedro en el libro de los Hechos, ya lo he enseñado mucho, dijo, hablando como judío, porque nosotros seremos salvos también como ellos, los gentiles. Pedro está diciendo, nosotros los israelitas no tenemos nada especial, vamos a tener que ser salvos como ellos. ¿Y cómo se salvaron ellos? Por arrepentimiento y por reconocer el señorío de Cristo Jesús. Muy bien. Vayamos al concepto de lo de la semilla, que ese es de la raíz, que eso es la otra cosa que hablan mucho, ¿verdad? De que somos injertados en Israel. Veamos cómo está escrito aquí. En esta parte de Romanos 11:16, dice Pablo, si las primicias son santas,
también lo es la masa restante, ¿ok? Si la primicia es santa, entonces también la masa restante es santa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Note entonces cómo la primicia y la raíz están siendo la misma cosa. Y la masa restante y las ramas también. Quiere decir aquí que si entendemos quiénes son las primicias y quiénes son las raíces o la raíz, vamos a entender este texto. Para comenzar, Cristo es el que tiene la primogenitura en todo. La primicia es Cristo. Le leo rápidamente 1 Corintios 15, 20 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es el primogénito de los muertos, el resucitar. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si la primicia es santa, entonces la masa restante también lo es. Si Cristo, las primicias es santa, también su cuerpo, la masa restante lo es. Leo otro texto, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, espero que no haya ninguna dificultad en aceptar que Cristo es las primicias, y si las primicias son santas, la masa restante tiene que ser su cuerpo, la iglesia, los creyentes, que también son santos. Ahora, en eso no hay mucho problema, pero vayamos al de la raíz, que es el que tratan de decir que la iglesia es injertada. Los olivos silvestres, que somos nosotros, es injertada en Israel. Veámoslo. Esto está en Romanos 11 siempre. Y voy a ir ahora a mostrarle quién es la raíz. Así como averiguamos quién es las primicias y la masa restante santa, veamos quién dice la Biblia que es la raíz. Y de esa manera, entonces ya sabremos quiénes son las ramas. Ok, para eso se necesita ir a la parte que la gran mayoría no quiere estudiar y que es la que tiene la mayoría de las respuestas, como les mostré anoche. Nos vamos a Isaías capítulo 11, versículo 10, y dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿quién es Isaí? El papá de David. Que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ok, aquí solo estamos hablando de que la raíz de Isaí. Ok, no está hablando del fruto de Isaí, que es David. Ok, vayámonos ahora al texto de Romanos 15, 12. Y otra vez dice Isaías, aquí ya está otra vez Pablo refiriéndose a Isaías. ¿Y qué es lo que dijo Isaías? Estará la raíz de Isaí. Note que aquí dijo que la raíz de Isaí, la cual será prosperada. Y aquí dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles y los gentiles esperarán en él. Note, la raíz es una persona porque los gentiles esperarán en él. Y dése cuenta que se levantará para regir, gobernar, guiar a los gentiles y ellos esperarán en él. Estos son textos que es obvio que son profecías de Jesús, acerca de Jesús, pero yo quiero que la Biblia explique a la Biblia. Así que ahora leo Isaías 53, versículo 2. Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Vaya, sabemos que es una profecía de Jesús, pero no menciona su nombre, así que yo voy a darles el beneficio de la duda, que como no menciona el nombre de Jesús, sigamos buscando. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Isaí, dice, acontecerá que vendrá la raíz de Isaí. Y ahora aquí dice la raíz de David. Pero la raíz de David no es Isaí, porque ya vimos que Isaí no es raíz. La raíz de Isaí es la raíz de David, que también es Jesús, pero todavía no lo ha dicho. Así que está bien, demos el beneficio de la duda. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
En Isaías 11:10, Pablo aclara, y en Romanos 15:12, no es raíz, sino que tiene raíz. Isaí, ¿verdad? Como les dije. Va. Pero ahora vayamos a Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús. Bueno, aquí ya vamos a hablar de Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo, Jesús, he dado testimonio de estas cosas para dar testimonio en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz donde se comienza y el linaje lo que se produce. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy la raíz de David y la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces ya no queda la menor duda de que, bueno, tengo un texto más, mejor lo leo. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. Este varón cuyo nombre es el renuevo, brotará de sus raíces. Las raíces de él, ¿se da cuenta? Es el mismo yo soy el que soy. Entonces, de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Eso fue Salomón. No. Dios le dijo a David, no quiero templo, ni tú, pero después que tú duermas, o sea, cuando te mueras, yo voy a levantar de tu descendencia a uno que será mi hijo eterno, y guardaré su reino eterno, y él me edificará casa. El único que califica para eternidad es Jesús, el Cristo. Entonces, él sí le edificó casa, el templo a Jehová, cuya casa somos nosotros, dice la Escritura. Entonces, de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Jesús es el renuevo. Entonces, quedando claro que las primicias es Cristo, son de Cristo, y que la raíz es Cristo, ahora solo nos queda entender, si las ramas fueron desarraigadas, no estaban, la rama no estaba enraizado en otra rama, la rama estaba en la raíz. Pero las ramas que no creyeron, que no obedecieron al otro profeta como Moisés, fueron desarraigadas. De igual manera, aquí en Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas, no os digo un misterio, que ocurrirá dureza en parte. Algunas de las ramas fueron desarraigadas, como dijo Pedro en su discurso, y vosotros, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, no en ellas, sino en lugar de ellas. Y estas ramas no salieron de otras ramas, es decir, no serían ramas, sino que fueron desarraigadas, ¿ok? En lugar de ellas. Entonces, la otra parte es de que nosotros los gentiles, y tú has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no de los ramas. Eso era lo que quería añadir para poder completar la claridad de Romanos 11. Si tan solo se cree lo que está escrito, si ya no se le llama libros del Antiguo Testamento, sino que la suma de tu palabra es verdad, se puede dar cuenta que entonces Israel no juega ningún papel en el reino de Dios. El papel que jugó en el proceso de traer la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el otro profeta como Moisés, el hijo de David que reinará por los siglos de los siglos, el sacerdote según el orden de Melquisedec, todo converge en Cristo. Y por eso Dios, con mucha paciencia, soportó los pecados, la dureza de corazón y todo lo de Israel
hasta que viniera el cumplimiento de la promesa de la palabra. Venido el cumplimiento de la palabra, se acabaron los tiempos postreros, se acabaron todas las profecías de los tiempos postreros y se llevaron a cabo en ese tiempo que Dios en su soberana voluntad había escogido de reunir todas las cosas, las que están en la tierra y en el cielo, en Cristo Jesús, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos. ¿Cuándo lo hizo? En la muerte y resurrección de Cristo. Suficiente evidencia en la palabra, tal como hizo Jesús con los en el camino de Maús. Lo dije anoche, pero lo repito. Él comenzando desde Moisés, le demostró a los discípulos lo que se decía de él. Así que el punto es este. He presentado lo que he presentado como la genealogía de Jesús no es israelita, porque vino a través de Judá, que era un arameo con una cananita, y en la descendencia de Judá no hay sangre israelita. Israel nace hasta que viene de regreso de haberse ido con su tío y se casó con sus primas, y cuando viene de regreso en el camino nace Benjamín y se le cambia el nombre a Israel. Solo Benjamín es el israelita de la tribu, los otros 11 eran hijos de Jacob. Así que Judá no entra en la colada. Luego, cuando están en la esclavitud de Egipto, pues en Egipto todos son uno y todos son el descendientes de Jacob, pero que ahora se llama Israel, y por eso es que todos son israelitas. Pero Judá no tiene sangre israelita y no tiene descendencia netamente judía, sino que por el contrario, tiene descendencia gentil. Todo lo que se dice acerca de Israel, y eso no nos unamos a menospreciar la misericordia de Dios. Israel, escuche, Israel no cree en Jesús. De hecho, de esa manera, como dice la Biblia, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. O sea que Israel no honra ni al Padre. Pero ellos tienen la ley de Dios, tienen la letra de la ley, como dijo Pablo, ¿verdad? Porque la ley vino por medio de Moisés, pero la justicia y la verdad de esa ley vino por medio de Jesús. Ellos tienen la letra de la ley y son bendecidos porque Dios le prometió a Abraham que les daría la tierra por herencia eterna, para siempre. Entonces Dios cumple su palabra y es la fidelidad de Dios la que tiene a Israel como lo tiene. Pero Israel no se arrepiente. Israel no reconoce su pecado. No reconoce su desprecio del Mesías hasta la fecha. Entonces Israel no es aprobado por Dios. Recuérdense que la bendición de Dios no es sinónimo de aprobación. Haz prueba de ello, entonces es Israel. Es bendecido y bendecido. Pero nosotros, los cristianos, que aplaudimos a Israel y decimos que lo que está aconteciendo es porque ellos son el pueblo escogido de Dios, estamos desechando la palabra que claramente está ahí, donde Dios dice, no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Está escrito. Y están las palabras de Jesús, el reino es quitado de vosotros, no pasará esta perversa generación sin que todo este juicio venga sobre ellos. Está clarísimo en español. Pero la tradición religiosa no se da cuenta que está haciendo lo que dice Oseas, desechando el conocimiento, ignorando a Dios. Y pensamos que agradamos a Dios bendiciendo a Israel y orando por la paz de Israel, porque eso es lo que la Biblia manda. Sí, la Biblia manda que oremos por todas las naciones, que oremos por todas las autoridades, que oremos por el bien de todos los prójimos. Y ciertamente que oremos por Israel. Pero ¿qué va a orar usted por una familia inconversa? ¿Verdad? Si el Señor le dice, ora por esa familia porque es una familia preciosa, pero son inconversos, ¿qué va a orar usted? Bendícelo, Señor, prospéralo, Señor. No va a orar usted, Señor, alúmbrales el entendimiento. Que reconozcan que toda su riqueza, que todo su poderío, todo lo que tienen, fama, reputación, todo, de nada vale
si no reconocen su necesidad de perdón, si no se arrepienten para recibir el perdón de Dios? Bueno, pues eso es lo que hay que orar por Israel. Si en realidad usted que dice amo a Israel, ama a Israel, le va a decir a Israel, oye, Israel, estás ciego. ¿No te das cuenta que el Mesías que estás esperando no ha venido en todo el tiempo que piensas que va a venir, porque ya vino? ¿No te das cuenta que es Cristo Jesús? ¿No puedes ver que las naciones que invocan el nombre de Cristo son las que están, que no, déjame corregirme porque eso lo podrían agarrar todos, pero que las naciones que obedecen en sus gobiernos las leyes de Cristo son las grandes, son las que prosperan, y aún las chiquitas, como El Salvador ahora, un gran aliado, un gran hermano, que el pueblo que está obedeciendo la ley de Cristo, ¿no son ellos los que prosperan? ¿Se da cuenta? Entonces, entendamos, por favor, no hay ninguna señal de la segunda venida de Cristo, hay una condición. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. De manera que Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No puede estar más claro. ¿Y quiénes son los enemigos? Las puertas que también Dios le dijo a Abraham, tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Las puertas son los lugares de gobierno. Tenemos que tomar los lugares de gobierno. Mezclar a Dios en política, por favor, ya no use eso. Usted se manifiesta como un necio si lo hace. Porque es el reino de Dios, es la propiedad de Dios. ¿Usted cree que Dios es un mal mayordomo? Que él es un dueño desinteresado, que ahí está su propiedad y que se pudra. ¿Y por qué dice que cuando Él venga a los mayordomos, nos va a reclamar? ¿Por qué descuidamos su propiedad? ¿Por qué descuidamos lo que es de Él? Y nosotros somos mayordomos, administradores de las cosas de Dios. ¿Cómo va a decir usted, no, nosotros no nos metemos a administrar esas naciones de Dios, estas naciones que Jesús ya recibió en herencia? Eso es lo que la iglesia está haciendo. Olvídese de campañas, de cadenas de oración y todo eso. El Señor mismo dijo, y cuando empecéis a clamar a causa de vuestro rey que os habréis escogido, yo no oiré. Así que si Él está diciendo, yo no oigo, ¿por qué insisten en estar que dale y no se arrepienten? Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y empezar a ver que hay instrucciones claras para elegir gobernantes. Y que no tenemos buenos gobernantes porque no le hacemos caso a Dios y porque le hacemos caso a líderes religiosos que bien invalidan la palabra de Dios para guardar sus tradiciones. Pero hay guatemaltecos en general. Si no queremos seguir con estos gobiernos corruptos, tenemos que poner personas justas. Sí, pero ¿dónde las vamos a encontrar? Vergüenza nos debería dar decir eso, porque se supone que hasta se nos llama justificados por la fe. Es en la iglesia donde debiese estar la mayoría de los justos. ¿Por qué digo mayoría y no digo la totalidad? Porque hay personas que no se congregan, que por X, Y, Z razón están dolidos con el trato de lo que ven en las iglesias, pero que temen al Señor. Esas son las clases de personas que tenemos que poner en el gobierno. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacen esas denominaciones que bien invalidan la palabra de Dios para guardar su doctrina? Hasta corrigen a los líderes de sus iglesias que quieran participar en política. Y siguen haciéndole un favor ¿a quién? Al diablo. No están sirviendo a Cristo. No se rasguen las vestiduras de santo, 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 porque están sirviendo al diablo. Y mientras no acepten el escrito está, ustedes están siendo piedras de tropiezo. Y aunque se parezcan al trigo, son cizaña. Y si no se arrepienten, ustedes serán de los que sean quitados. Y os dirán, nunca os conocí, hacedores de iniquidad. Suficiente prueba en la Biblia, si se respeta en su contexto. Textos aislados pueden seguir inventando. Pero ahora queda en la conciencia de cada uno de ustedes
Ahí están los textos, está el programa grabado. Agarren los textos, verifíquenlos. Si encuentran que yo soy el equivocado, corríjanme, expónganme públicamente y yo no me avergonzaré. Nunca me avergonzaré de decir perdón. No había visto eso. No me había dado cuenta que está en la suma de su palabra. Pero si me salen con textos aislados y con interpretaciones como esas de capítulo 11 y de todo lo demás, eso nunca lo voy a aceptar. Y estaré como estoy hasta que el Señor lo quiera y hasta que el Señor lo permita. Pero mientras tanto, no me avergonzaré de decir lo que está y de llamarle la atención a ustedes que teniendo liderazgo y sabiendo escudriñar las Escrituras, no lo hacen por aferrarse a sus tradiciones. Y ustedes, ovejas de esas iglesias, no tienen excusa. Porque no pueden decir que ustedes no saben leer las Escrituras o que no han escuchado otras voces que les llaman la atención a reflexionar. Reflexione. Amén.